Bien, otro tema que ha estado todo el fin de semana en los medios es los peruanos estamos asistiendo a una cantidad de entrevistas desde el penal de Antauro Humala y a una cantidad de entrevistas en vivo de su papá. Eh, y yo viendo ayer los programas decía, bueno, ¿para qué nos sirve seguir escuchando a Antauro Humala y a su papá decir incendios contra todo el mundo? Eh, y por qué los periodistas vamos en busca de esto? Es decir, la agenda política ahora la marca Piedras Gordas y el abogado de Antauro, ¿no? Que al parecer primero es abogado de Antauro y luego es papá del presidente. Entonces, ¿cuánto afecta esto a la gobernabilidad del país en un inicio de gobierno que por supuesto eh, está tomándole tiempo al presidente incluso aceptar, asumir que es el presidente, como él mismo lo ha dicho? ¿Cuánto les afecta, Mocha? Afecta, y yo te agradezco que pongas el tema, porque indudablemente para mí la agenda está en la calle. La agenda es en la calle, hay quienes quieren tener una agenda mediática centrada en darle una vocería a los personajes que no constituyen la representación del gobierno, y esto indudablemente lo que busca es afectar la imagen del gobierno. Yo creo que la solución frente a esto es hacer entender, digamos, que la agenda es en la calle, que la gente tiene una gran esperanza, que la gente tiene una gran expectativa, y que antes de llegar a dar el mensaje del gabinete ante el Congreso para recibir un voto de confianza, nosotros queremos demostrar que el proceso del gobierno y el cumplimiento de sus ofertas electorales está puesto en marcha. Estamos conmemorando, digamos, el doloroso terremoto de Pisco, y por eso que ha sido un punto simbólico empezar en Ica, empezar en Pisco. Tenemos cuánto se ha afectado esa población, y mientras se ha hecho sistemáticamente durante los 4 años, el Perú avanza. No podríamos decir, digamos, que esa es la situación de Pisco, siendo un caso emblemático en donde se creó un programa extraordinario como Forsur, que efectivamente ha tenido que llegar a su fin. Y llega a su fin por el incumplimiento de la responsabilidad frente a las personas. Los afectados del terremoto superaron las 40.000 personas, los fallecidos fueron cercanos a 600 personas, y Pisco sigue exactamente igual. Es decir, es muy poco lo que se ha hecho, más han hecho otros países por Pisco que lo que nosotros mismos hemos hecho. Entonces, creo que para nosotros era un tema emblemático, de ahí es fundamental ir a las festividades de Arequipa. Tú sabes cuánto Arequipa celebra sus fiestas en agosto, el 12, el 13, el 14, y era importante que el presidente pasara a Arequipa, en donde también hay gran expectativa por el tema minero, por el tema del pago de las sobreganancias, por el tema de que se haga realidad una nueva caja que permita indudablemente atender el conjunto de las demandas. El Perú tiene un embalse social enorme que tiene que ser efectivamente atendido, y esto implica que el presidente no esté centrado en lo que ha sido la incontinencia verbal que tuvo el anterior presidente, sino que pase a ejecutar obras, a acercarse a la población, a cumplir lo ofrecido, a hacer lo que hemos dicho. Lo que pasa es que la incontinencia verbal más bien está en Antauro y yo no sé para qué los periodistas acudimos en cola a Piedras Gordas, que además es un penal de máxima seguridad, ¿no? Pero sí sabemos para qué, ¿no? Bueno, es para afectar la imagen digo del acudimos, gobierno, ¿no? Yo todavía no he hecho esa cola, pero en todo bueno, caso, no, me parece en todo magnífico, caso, no te espero aquí en esa cola. Bueno, hay dos cosas que son cuestionables. Primero, que la prensa tenga tantísimo interés en escuchar a Antauro, que parece que no está del todo en sus cabales, y que en un penal de máxima seguridad sea tan sencillo dar entrevistas todas las semanas, porque la abogada dice, ahí está la habilidad de los periodistas. No, pero un momentito, es un penal de máxima seguridad. Por supuesto, es inaceptable la situación que se produce, y el objetivo es perjudicar la gestión del presidente. Yo particularmente encuentro esto verdaderamente lamentable. Se tiene 15 días en el gobierno, hay un contexto de crisis internacional, debiéramos todos hacer el esfuerzo por afirmar, digamos, esta conducción. Se ha ganado legítimamente, hay un gobierno elegido democráticamente por la mayoría del pueblo peruano, y que indudablemente el centro de nuestra atención sería
en saber cómo sacamos adelante el conjunto de nuestras apuestas políticas, ¿no? Entonces, ¿tú piensas que los periodistas o los medios o ambos que acuden a entrevistarlo están, digamos, con ganas de fastidiar? Yo creo que hay un sector que efectivamente no quiere dejar trabajar a Ollanta Humala y creo que hay que exigir que se deje trabajar al presidente, ¿no? ¿Lo de Antauro fue una rebelión o fue un acto criminal? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, empezó con un movimiento efectivamente de rebeldía y terminó con consecuencias fatales, indudablemente que sí. Y se han producido hechos luctuosos y la justicia, digamos, tiene autonomía. Tenemos un nuevo Poder Judicial, tenemos una nueva cabeza del Poder Judicial y yo tengo confianza en la actuación del Poder Judicial. ¿Quiere decir que los peruanos debemos confiar en que no habrá amnistía ni indulto? Yo considero que no habrá ni amnistía ni indulto, que es lo que corresponde, ¿no? Aunque aquí Javier Vallarrestra nos dijo que podría haber una amnistía general, es decir, no una amnistía con nombre propio para Antauro, sino para una cantidad de personas dentro de las cuales, por supuesto, puede entrar perro, pericote y gato. Claro, pero en esa tesis hasta hace muchísimo tiempo, digamos, Vallarriestra, no comparto el criterio de Vallarriestra de que el Perú requiera de una amnistía general. No me puedo imaginar dentro de la población, digamos, la libertad de Fujimori, la libertad de Abimael, que ese es el planteamiento de fondo que hace Vallarriestra. Que quizá no dispararon un solo tiro, ¿no? Que ha sido el argumento de algunos. Sí, pero eso se me preguntó también el otro día. En realidad no dispararon un solo tiro, pero tenemos una comisión de la verdad que ha reportado 75.000 muertos. De esos 75.000 muertos, el 45%, la comisión de la verdad establece que fue bajo responsabilidad de Sendero y el 35% bajo responsabilidad del Estado. Por lo tanto, estuvimos con una práctica de Estado, que es el garante de los derechos, que fue un patrón de comportamiento, que fue una política, ¿no? No estuvimos ante sucesos que trajeron como consecuencia una u otra situación. Entonces, acá, la responsabilidad del 80% de las muertes, de la violencia política producida en el país desde el 80 hasta el 2000, tiene responsabilidad de una práctica sistemática, de un Sendero que no entendió, digamos que es el Estado el que tiene el monopolio de las armas, y de un Estado que tiene que ser el garante del derecho y que constituyó grupos paramilitares para una ofensiva, digamos, de carácter de terrorismo de Estado, que fue práctica política, que indudablemente no comprometió a todas las Fuerzas Armadas, pero que sí fue dirigida desde Palacio Gobierno, desde Hermosa Ríos, desde Montesino, esta triada que es responsable política y por ello está en la cárcel. No estamos ante una situación de desmanejo en donde fallece alguna persona, estuvimos ante una práctica sistemática. Entonces no podemos tampoco comparar los hechos y no comparto que Vallarriestra con su prédica de amnistía general pretenda poner en libertad pues a Abimael y a Fujimori, porque su objetivo central es la libertad de Fujimori en primer lugar y de Abimael en segundo lugar, con un mecanismo compensatorio. Eso? Bueno, yo sí creo que su propuesta de amnistía general... ¿Por qué crees que Vallarriestra querría amnistiar a Abimael? Bueno, para sacar a Fujimori tendría que amnistiar a su par, entonces no es posible sacar a uno solo por la vía legal y entonces se apela a una fórmula de amnistía que yo no comparto, ¿no? Ni un indulto que no comparto, ¿no? ¿Abimael y Fujimori son pares? No, bueno, en función de la responsabilidad que tienen frente a la guerra interna en el país entre el 80 y el 2000, indudablemente hay una responsabilidad muy grave. La Comisión de la Verdad establece bajo responsabilidad del Estado en el mandato de los diferentes presidentes un 35% de la responsabilidad de los muertos. Entonces ese es un tema altamente sensible, ¿no? Bien, muchas gracias nuevamente por haber venido. Pena, Beto, que los temas hayan sido tan dramáticos los tres temas. Yo, sin embargo, quisiera señalar en algún momento de que el gobierno ha nombrado casi 30% de mujeres en los cargos del Ejecutivo. Esa es una situación sin precedentes en la historia y creo que hay que saludar que los ministros hayan elegido, digamos, mujeres en los gabinetes, en la jefa de gabinetes, en la conducción de direcciones principales, y yo me animo a señalar que hace tiempo yo elaboré un proyecto de ley acompañando la iniciativa de un congresista o formulando esa iniciativa
porque el Ejecutivo tenga 30% como cuota de cargos en la representación. Las mujeres en el escenario público están en la base, sin embargo no en la pirámide de la toma de decisiones. Yo creo que esto es muy importante, que esto tenemos que rescatarlo, y yo quiero saludar ese hecho y que nos quedemos con una noticia afirmativa, positiva, que nos mejore la mañana a todas para poder, y a todos, para poder decir un buenos días Perú a todos. Muchas gracias. Gracias Entonces, a ti, Beto. de lo que nos has dicho esta mañana, extraigo una conclusión. Antauro debe hablar menos, Ollanta debe hablar más. Yo creo que Ollanta tiene que hablar haciendo lo ofrecido, y que creo que ha sido el mensaje del presidente, empezando su labor por donde tenía que hacerlo. Muy bien, muchas gracias.